Hola a todos, bienvenidos a la edición estelar de Mundo Cristiano. Gracias por informarse con nosotros. Vamos de inmediato a los titulares. El gobierno de Estados Unidos tuvo una agenda llena de oración esta semana. Grupos religiosos están defendiendo a los cristianos afganos que podrían verse obligados a abandonar Estados Unidos. Además, Israel conmemoró el Día del Holocausto esta semana. Le traemos todos los detalles acá en esta edición. Iniciamos con las informaciones. La Fuerza Especial del presidente Trump contra la discriminación anticristiana está tomando medidas para proteger la libertad religiosa en Estados Unidos. La fiscal general del país, Pam Bondi, realizó la primera conferencia de prensa junto a otros miembros del gabinete para destacar la gravedad del problema y los esfuerzos en marcha para solucionarlo. La fiscal general Pam Bondi organizó su primera reunión de las Fuerzas Especiales contra la Discriminación Anticristiana en el Departamento de Justicia. Se centró en los esfuerzos que están realizando actualmente para acabar con la discriminación en todo el gobierno federal. Los miembros de las Fuerzas Especiales incluyen al secretario de Estado Marco Rubio, al secretario de Defensa Pete Hegseth y a otros miembros del gabinete. También participaron individuos que han sido afectados por la discriminación anticristiana. La fiscal general Bondi afirma que están enfocados en identificar políticas, prácticas o conductas anticristianas ilegales que estén ocurriendo dentro del gobierno. Como ha afirmado el presidente Trump, la administración Biden ha llevado a cabo un patrón atroz de persecución a cristianos pacíficos, mientras ignora los delitos violentos contra los cristianos. Algunos de los actos de discriminación anticristiana incluyen el arresto de cristianos que protestan pacíficamente frente a clínicas de aborto. Bondi señala que incluso el FBI espió a algunas iglesias católicas. También mencionó que el presidente Biden declaró la pasada Pascua como un día de visibilidad transgénero. El fiscal general adjunto Todd Blanche afirma que deben detenerse todas las formas de discriminación contra cualquier religión. Apoyar la libre expresión de fe no es solo un principio constitucional, es algo que todas las formas de gobierno civil deberían fomentar. En esencia, la orden ejecutiva de la que hablamos hoy afirma una verdad fundamental. Cada individuo tiene la libertad de elegir su fe religiosa, y una vez hecha esa elección, nunca debe ser objeto de discriminación o prejuicio por parte de nuestro gobierno. La asesora principal del presidente Trump, Paula White, de la Oficina de la Fe de la Casa Blanca, ayudó a organizar la celebración de Pascua del presidente. Durante una cena de Pascua en la Casa Blanca, Trump mencionó la Fuerza Especial. Estamos defendiendo a los cristianos perseguidos, y tantos cristianos han sido perseguidos en todo el mundo. Es horrible lo que ha sucedido, y estamos defendiendo la libertad religiosa. Nadie está luchando por nuestros cristianos en otras partes del mundo, donde estaban siendo increíblemente destruidos, asesinados. La fiscal general Bondi reconoce que la misión de la Fuerza Especial contra la Discriminación Anticristiana es ardua, pero necesaria para proteger los derechos inalienables de cada estadounidense de adorar a Dios sin sufrir discriminación. En Washington, Kaylee Wright, CBN News. Bueno, líderes religiosos celebraron los primeros 100 días del segundo mandato de Donald Trump con un evento de adoración. Cerca de 100 pastores y líderes cristianos fueron invitados a orar y cantar alabanzas en la Casa Blanca. Sean Feucht dirigió la adoración y declaró que el avivamiento llegará a la Casa Presidencial. Paula White-Kahn, pastora personal de Trump, organizó el encuentro junto con Jennifer Korn. Ambas lideran la oficina de fe de la Casa Blanca, ahora más cercana al ala oeste. Trump ha promovido su fe públicamente y tomado medidas para defender la libertad religiosa. La administración se comprometió a frenar la discriminación anticristiana en el gobierno federal. Líderes destacaron el compromiso del presidente con los valores judio-cristianos y con la libertad de culto en los Estados Unidos. Bueno, como hemos visto, Estados Unidos ha estado de lleno en la oración y esta semana se celebró el Día Nacional de Oración. El jueves 1 de mayo ampliamos este tema con Hideki Griffin. Ella es parte del equipo del trabajo del Día Nacional de Oración en el condado de Orange, Florida. Le damos la bienvenida a Hideki. Gracias por acompañarnos. Ay, muchas gracias. Me siento en casa. Les amamos mucho y es un honor siempre estar con ustedes. Hideki, háblenos cómo estuvo este evento. Nos comentaba que es la primera vez que les abren la puerta en un edificio del condado de Orange.
Claro que sí, en el condado de Orange fue por primera vez en la historia aquí en Central Florida que tuvimos la oportunidad de orar dentro de la Junta de Comisionados aquí del condado de Orange y fue un evento muy bueno. Te puedo decir que el amor de Dios se sintió, la presencia de Dios se manifestó y las personas quedaron impactadas que realmente vale la pena hacer eventos dentro del área del gobierno. Claro, háblenos de cuáles son los temas que los convocan a ustedes en oración. ¿Por qué estuvieron orando durante estos días? Claro que sí, este evento que realizamos es un evento en el cual pudimos orar por la familia, por el militar, por el gobierno, por las escuelas, por el arte, por muchas cosas, por los 7 pilares que nosotros normalmente le decimos a todos que oremos. Pero una de las cosas que más me impactó fue la unidad en la cual todos nos unimos en familia para clamar a Dios, a rendirnos, a decir, Señor, esta es tu tierra, nosotros nos rendimos, te pedimos perdón por nuestros pecados, ¿sabes? En estos 74 años de aniversario del Día Nacional de Oración, ha sido de realmente una bendición porque estas personas han recibido a Cristo como su Salvador y han habido vidas totalmente cambiadas y transformadas. Claro, y de que esta no es una actividad única, ustedes tienen más eventos a futuro. Háblenos de estos eventos y dónde las personas pueden conocer más para que puedan participar. Claro que sí, aparte de eso, aquí ya prontito vamos a crear un evento para las mujeres, pero no quiero dar mucho detalle a las personas. Yo prefiero que las personas entren al Día Nacional de Oración, en todas las páginas donde te hablan en español Día Nacional de Oración, pero especialmente al National Day of Prayer. National Day of Prayer. Ahí puedes encontrar toda la información, materiales. Te consideramos que no solamente ores las primeras semanas del mes de mayo, los jueves, sino que ores todo el año, que tengas una relación con Dios y puedas tener materiales de 365 días al año por medio del Día Nacional de Oración. Claro, y de que muchas gracias por acompañarnos acá en el programa. No, gracias a ustedes, ha sido un honor siempre estar con ustedes y Dios me lo siga bendiciendo. Adelante con Cristo. Bueno, hacemos una pausa y al volver grupos religiosos están defendiendo a los cristianos afganos que podrían verse obligados a abandonar Estados Unidos. Hola, soy Omar Morillo. Bienvenidos a Vida Dura. Vida Dura presenta historias reales de individuos que han enfrentado el dolor y el sufrimiento, pero que han encontrado una vía de escape a su miseria. Búscanos en Instagram, Facebook, YouTube, en nuestra página web y por supuesto en la televisión abierta en tu país. Vida Dura, trayendo esperanza y aliento a través de sus historias. Continuamos con más de Mundo Cristiano. Un nuevo informe de World Relief y el seminario teológico Gordon Conwell revela que el 80% de los inmigrantes vulnerables a la deportación se identifican como cristianos, la mayoría católicos y evangélicos. Los hallazgos llegan en un momento en el que los líderes religiosos hacen sonar una alarma ante las propuestas de medidas energéticas contra la inmigración que está reconfigurando tanto la política como la iglesia estadounidense. El informe se titula Una parte del cuerpo y señala que el 80% de los inmigrantes vulnerables a la deportación se identifican como cristianos, en su mayoría católicos y evangélicos. La orden del presidente podría afectar a más de 10 millones de personas que se identifican como cristianas, incluidas aquellas con protecciones temporales, como los beneficiados del DACA, titulares del TPS y solicitantes de asilo. Y es importante señalar que los esfuerzos de deportación que se están llevando a cabo ahora están comenzando a extenderse a personas que tenían estatus legal cuando el presidente Trump asumió el cargo. Estos grupos de fe afirman que 1 de cada 12 cristianos en Estados Unidos podría enfrentar una expulsión o tener un familiar deportado. El obispo del Paso, Mark Seitz, dice que la enseñanza católica pide una reforma migratoria justa y compasiva, promoviendo la santidad de la familia como fundamento de la sociedad. Las personas que están viniendo son personas que defienden los valores que en el pasado hemos considerado fundamentales para nuestro país. Otros en la comunidad evangélica, incluido el reverendo Samuel Rodríguez, quien se reunió recientemente con el presidente Trump en la Casa Blanca, dicen que la política está dirigida a actores criminales, no a inmigrantes fieles. No hay una persecución intencional contra personas buenas y temerosas de Dios que han estado aquí durante décadas. Las prioridades del objetivo son aquellos involucrados en diversas actividades del elemento criminal,
como pedófilos y abusadores de niños, literalmente violando menores. Pero hay casos complicados que enfrenta la ley contra la compasión, como Gladys y Nelson González. En el 2001, la pareja, según informes, había agotado todas las opciones legales y apelaciones para permanecer en el país, y se les exigía presentarse regularmente mientras se preparaban para salir. Cuando se presentaron ante un tribunal de inmigración, fueron arrestados, esposados y detenidos durante 3 semanas antes de ser deportados. No hubo explicación de por qué fueron detenidos, ni justificación para poner a mis padres en esposas desde las muñecas hasta los tobillos, y no se dio ninguna información sobre a dónde serían llevados. Después de 35 años en Estados Unidos buscando una forma legal de permanecer, fueron enviados de regreso a Colombia. González, expastora de jóvenes, dice que la fe de su familia los mantiene unidos. Mi esperanza y oración es que haya un cambio de actitud y corazón en esta administración actual para ver a los inmigrantes como seres humanos hechos a imagen de Dios. Aunque los números en este informe son alarmantes, cuando la iglesia se dé cuenta de que esto es real, con personas como Stephanie y su familia siendo afectadas, es cuando este tema saldrá a la luz. Es desafortunado que personas buenas puedan verse atrapadas, que hayan entrado ilegalmente en los últimos 4 años, que buenos cristianos puedan quedar atrapados en lo que nunca debió haber sido una circunstancia en primer lugar. El informe es un llamado de líderes cristianos de distintas denominaciones, instando al presidente a reconsiderar su estrategia. Y los inmigrantes que vienen de lugares como América Latina, África o Asia, vienen de regiones donde la iglesia está prosperando. Así que no solo están trayendo esa fe vibrante y contribuyendo a Estados Unidos, también están aportando a la vitalidad de la iglesia en América. El informe advierte que, a medida que el cristianismo continúa cambiando a nivel global, la iglesia en Estados Unidos dependerá cada vez más de creyentes inmigrantes, y deportar a millones de cristianos podría acelerar el declive de las iglesias. Vamos a seguir conversando de este tema. Grupos religiosos están defendiendo a los cristianos afganos que podrían verse obligados a abandonar Estados Unidos. Según la revista World Magazine, están pidiendo a la administración Trump que permita que unos 300 cristianos afganos permanezcan en el país. La administración busca reducir el uso del programa de estatus de protección temporal, que impide que algunos refugiados sean devueltos a sus países de origen si enfrentan peligro. Los cristianos en Afganistán enfrentan una dura persecución, incluyendo la muerte. En una iglesia de Carolina del Norte, unos 22 miembros que son cristianos afganos han perdido su estatus legal. El siguiente es el reportaje. Varios grupos de refugiados están luchando por ayudar a quienes buscan seguridad y protección. Muchos de ellos afganos que ayudaron al ejército de Estados Unidos durante la guerra. Ya se les había aprobado su llegada a Estados Unidos. Esos aliados apoyaron al gobierno y al ejército de Estados Unidos en su país. Hubo una cuestión de confianza. Realmente confiaron. Y se les prometió que serían llevados a un lugar seguro. Pero si esa puerta ahora está cerrada, no creo que nadie vuelva a confiar en Estados Unidos. Mohamed Dad Serweri, quien trabajó como asistente de lenguaje para el ejército estadounidense, ahora trata de ayudar a otros a salir. Serweri dice que es desgarrador ver cómo sus compatriotas han sido abandonados tras recibir la promesa de poder ingresar a Estados Unidos. Sé que hay aliados afganos que están atrapados en Afganistán, viviendo en una situación muy riesgosa bajo el brutal grupo contra el que luchamos durante 20 años. Varias agencias demandaron a la administración debido a la pausa, lo que llevó al juez del distrito de Estados Unidos, Jamal Whithead, a emitir una orden judicial diciendo que el Poder Ejecutivo no tiene discreción ilimitada para suspender las admisiones de refugiados. Posteriormente, la administración Trump rescindió contratos con varios grupos de reasentamiento después de contactar al Departamento de Estado sobre su programa de reubicación afgana. CBN News recibió la siguiente declaración: en este momento no se han tomado decisiones finales. El departamento ha suspendido todos los vuelos de reubicación del gobierno estadounidense desde Kabul hacia plataformas de procesamiento en terceros países para solicitantes afganos de refugio y de visa, especialmente de inmigrantes, hasta nuevo aviso. Desde 1982, Integrated Refugee and Immigrant Services ha ayudado a reasentar personas de Afganistán, Somalia y otros lugares peligrosos. Maggie Salem es la directora ejecutiva de la organización.
Mucha gente, de manera comprensible, no piensa en las familias de estos aliados. Esas familias, incluso los familiares extendidos, están en riesgo. Sean Van Diver, fundador de Afghan Evac, una organización sin fines de lucro dirigida por veteranos, dice que Estados Unidos nunca podría haber cumplido su misión sin el apoyo de los aliados afganos, un trabajo que puso a muchos de ellos en riesgo frente a los talibanes. Sin la ayuda del personal local y los recursos locales, habríamos perdido muchas más vidas estadounidenses. Esas personas nos salvaron, nos protegieron, creyeron en nosotros. Esta pausa ha detenido vuelos desde Afganistán para unos 40.000 afganos que ya habían sido aprobados para visas especiales de inmigrante. Van Diver señala que ellos ya han pasado por un extenso proceso de verificación. Antes de venir aquí pasan por muchas verificaciones y una vez que llegan aquí se someten a muchas más verificaciones. Mientras tanto, Saleh Misereri dice que quienes buscan reasentarse en Estados Unidos tienen mucho que ofrecer. La historia de Estados Unidos es la historia de personas que se abren camino, ¿verdad? Llegan aquí y es muy difícil. Si vinieron como ingenieros, médicos, enfermeros o carpinteros, quieren usar esas habilidades aquí y nosotros los necesitamos. Realmente espero que la administración revise y reconsidere este programa y sus estrategias para que, con suerte, puedan llegar a un lugar seguro. La represión religiosa en Nicaragua no se detiene. Durante Semana Santa, el régimen prohibió procesiones y hostigó a iglesias católicas y evangélicas. Según Christian Solidarity Worldwide, las celebraciones fueron vigiladas por policías antidisturbios en varias ciudades. Solo entre enero y abril ya se han registrado más de 100 violaciones a la libertad religiosa. Líderes cristianos fueron amenazados, detenidos y sometidos a medidas restrictivas como entregar planes de actividades y reportarse a la policía. La represión se intensificó este año, coincidiendo con el aniversario de las protestas de 2018. CSW calificó de injustificable la presencia de fuerzas especiales en celebraciones pacíficas de la Pascua. La organización pidió a la comunidad internacional presionar al régimen de Ortega y Murillo tras su salida del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y llamó a orar por las iglesias perseguidas en Nicaragua. Los fanáticos de The Chosen tendrán que esperar. El director Dallas Jenkins confirmó que la temporada 6 no se estrenará en el 2026 como se esperaba. En una sesión en vivo, Jenkins explicó que la nueva temporada que mostrará la crucifixión de Jesús tardará mucho más en filmarse y editarse. El equipo está agotado, dijo, y necesita más tiempo para entregar una producción de calidad. También mencionó retos de logística internacional como doblajes y subtítulos y recordó que la serie no cuenta con el apoyo de un gran estudio ni presupuestos multimillonarios. Mientras tanto, le pide a los fans que puedan disfrutar de The Chosen Adventures y otras series en desarrollo. Y además, desde el 2 de mayo, la temporada 5 está en Amazon Prime Video. Jenkins pidió paciencia y gratitud a los seguidores, prometiendo que la espera valdrá la pena. Hacemos una pausa y al volver Israel conmemoró el Día del Holocausto esta semana y una emocionante ceremonia en Yad Vashem. Ay, cada vez que nos vemos en televisión el tiempo se pasa volando, ¿te has dado cuenta? Media hora no nos basta, pero te tengo una buena noticia, porque ya puedes visitarnos en nuestro canal de YouTube y suscribirte. Tendrás acceso a contenido exclusivo, más invitados, más historias, por supuesto, más inspiración, cada vez que quieras y desde donde quieras. YouTube, ahora, vive más. Gracias por continuar con Mundo Cristiano. Israel conmemoró el Día del Holocausto esta semana y en una emocionante ceremonia en Yad Vashem, el primer ministro Benjamín Netanyahu se presentó un toque desafiante sobre la fuerza de la nación. El jefe de la oficina de Oriente Medio, Chris Mitchell, nos trae esta información.
El día de conmemoración del Holocausto comenzó aquí en Yad Vashem, el monumento conmemorativo del Holocausto de Israel, donde se encendieron 6 antorchas para recordar a los 6 millones de judíos que perecieron en el Holocausto. 6 sobrevivientes del Holocausto encendieron las antorchas, cada uno con una historia sobre cómo sobrevivieron. El día de conmemoración de este año tuvo lugar 80 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial y a la sombra del 7 de octubre, la peor atrocidad contra el pueblo judío desde el Holocausto. El primer ministro Benjamín Netanyahu declaró que Israel sobrevivió ese día y derrotará a sus enemigos. Quienes temían que tras la masacre del 7 de octubre nos enfrentaríamos a otro holocausto, vieron cómo cambiamos la situación. Este día del holocausto prometo la presión militar sobre Hamás. Destruiremos todas sus capacidades, devolveremos a todos nuestros rehenes. Derrotaremos a Hamás e impediremos que Irán obtenga armas nucleares. Luchar con vigor contra los regímenes fanáticos que amenazan el mundo entero y hacerlo de manera oportuna. Netanyahu también advirtió de la amenaza de un Irán nuclear. Esta es la principal lección del Holocausto. El régimen extremista de Irán es una amenaza para el destino y la existencia, no solo para nuestro futuro, sino para el destino y el futuro de toda la sociedad humana. Esto es lo que ocurrirá si obtienen armas nucleares. Israel ha sugerido que atacará las instalaciones nucleares de Irán a menos que Irán las destruya voluntariamente. Sin embargo, los negociadores estadounidenses que buscan un acuerdo para detener la búsqueda de un arma nuclear por parte de Irán están dispuestos a permitirles tener un programa nuclear civil. Si Irán quiere un programa nuclear civil, puede tenerlo, como lo tienen muchos otros países del mundo. Es decir, importan material enriquecido. El secretario de Estado Marco Rubio dice que Irán tendrá que dejar de enriquecer uranio, el material principal de una bomba nuclear. Pero existe una vía hacia un programa nuclear civil y pacífico si lo desean. Pero si insisten en enriquecer uranio, serán el único país del mundo que no tiene un programa de armas, entre comillas. Por eso creo que eso es problemático. A la luz del Holocausto y a la sombra del 7 de octubre, queda por ver si Israel sentirá la necesidad de destruir lo que considera otra amenaza existencial para su supervivencia. Chris Mitchell, CBN News, Jerusalén. Algo único sucede cada día de conmemoración del Holocausto en todo Israel. Es un honor nacional y tangible a las víctimas que perdieron a sus familias y sus vidas durante esta terrible época. Chris Mitchell fue al centro de Jerusalén para capturar este momento. Estamos en una de las intersecciones más importantes de Jerusalén. Esta es la calle Rey David, Eren Heisod, Jabotinsky. Bueno, lo que sucederá en unos momentos se repetirá en todo Israel. Sonará una sirena de 2 minutos en honor al Día del Recuerdo del Holocausto. Esto comenzó a mediados de la década de 1950 y continúa hasta el día de hoy. Esta sirena conmemora a los 6 millones de judíos que murieron en el Holocausto. Y aquí estamos, 80 años después del Holocausto. También conmemoramos a la sombra del 7 de octubre cuando 1.200 israelíes fueron asesinados, la peor atrocidad desde el Holocausto. Así que pueden imaginarse cuántas personas se han visto afectadas por el Holocausto. Hijos, nietos, bisnietos, todos viviendo a la sombra del genocidio más horrible de la historia de la humanidad. Y esta es una forma maravillosa. Verán a la gente de pie, verán coches deteniéndose, verán a la gente bajando de sus coches y parándose junto a ellos. Todo para conmemorar, para recordar a los 6 millones de personas que perecieron en el Holocausto. Este es un recordatorio conmovedor de lo que ocurrió hace 80 años. La Shoah, como se decía en hebreo, el Holocausto donde murieron 6 millones de judíos. Y así, durante 2 minutos, todo el país se detiene y hace una promesa derivada del Holocausto. Nunca más. Pienso en mi abuelo. Era un sobreviviente del Holocausto de Stanislawo, Polonia, y fue escondido en un granero por gentiles justos. Mis abuelos, para mi pesar, fueron asesinados. Y no creo que debamos olvidar jamás lo que pasó. El Día del Recuerdo del Holocausto me conmueve profundamente, porque parte de mi familia murió en el Holocausto.
Es un día terrible y difícil para todo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel vive y el pueblo de Israel se levantará y continuará con la ayuda de Dios, con la expectativa de la redención. 3 mujeres encontraron la manera de crear conciencia sobre el Holocausto utilizando realidad virtual. Steven Spielberg no tuvo permiso cuando hizo la lista de Schindler. ¿Por qué crees que tú vas a obtener permiso? ¿Quién eres? Cuando la gente decía quiénes son, recuerdo que miré a Chani, mi amiga, y le dije, somos hijas de Dios, y empezamos a orar. Tuvimos un milagro. Conseguimos permiso para filmar en Auschwitz durante el COVID, durante 3 días. 3 cineastas ultraortodoxas se embarcaron en esta producción por su pasión a su comunidad. Los judíos ortodoxos optan a menudo por apartarse de la sociedad mayoritaria y no permiten que sus hijos viajen solos al extranjero, por lo que rara vez experimentan la realidad de estar realmente en Auschwitz. La mayoría de los estudiantes de Israel van a Polonia a los 17 o 18 años, pero en la comunidad ortodoxa eso no ocurre. Nosotros no vamos. Yo vivía en un pueblo con mucha gente. Cuando volvieron con esa experiencia súper poderosa que tuvieron, de repente sentí que me había perdido algo. Tengo 6 hijos. Como madre puedo entender que la gente no quiere enviar a los adolescentes fuera del país sin ellos. Cohen cuenta cómo la tecnología intensificó la sensación de estar sola, así como de sentirse rodeado por las vistas y los sonidos de Auschwitz. La realidad virtual es una herramienta increíble. La primera vez que me puse los auriculares sentí que estaba allí. Auschwitz, cerrado por COVID, les dio permiso para filmar con drones. Así podríamos tener una toma de drones desde la montaña hasta la noche. Verás la película. Hay una parte en la que el dron entra en Auschwitz, sube y ves el enorme campo. Trabajamos mucho en el sonido de la película y en la música. Puedes oír a la gente que está en el tren tosiendo y llorando, y el sonido de los bebés llorando, y eso es algo que no puedes ver cuando estás sobre el terreno. Cuando volvimos, todo el mundo quería verlo. Ultraortodoxos, ortodoxos, no ortodoxos, en absoluto, cristianos y musulmanes, todo el mundo. Aunque Cohen y su equipo hicieron esta película para su comunidad, esperan que tenga un alcance mucho mayor. Un primer paso hacia ese objetivo se dio en enero, cuando lo estrenaron en Londres. Esta es una de las más grandes ideas para educar a las próximas generaciones sobre el Holocausto. Más de 70,000 israelíes han experimentado este fenómeno de realidad virtual. Cohen planea llevarlo a Estados Unidos a finales de este otoño. Julie Stoll, CBN News, Jerusalén. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Recuerden, mundocristiano.tv, todas las noticias actualizadas y más desarrolladas. Que el Señor los bendiga.